Vamos a permitirnos llamar a la siguiente mesa, una mesa que es importantísima. Ayer se tocó un poquito el tema de TI, de tecnologías de la información, pero esta mesa es puntualmente de tecnologías de la información y creo que nos va a dar mucho de qué platicar. Por favor, pido si sube al presidium el doctor José Francisco Albarrán Núñez, es el presidente de la Academia de Ingeniería. El ingeniero José Azcárate, por favor. El ingeniero Damián Tamagnán, por favor. El ingeniero Mauricio Jesurum Solomú. Y el maestro Héctor Díaz Arzola, que parece que no ha podido llegar. Bueno, ok. Me va a permitir leer una semblanza del doctor José Francisco Albarrán. El doctor Albarrán es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en donde estudió Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Posteriormente obtuvo una maestría y doctorado en Electrónica en la Universidad de California en Berkeley. Su experiencia profesional incluye el ámbito académico, la industria privada y el sector público. La experiencia académica del doctor Albarrán incluye haber sido profesor titular en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, investigador titular en el Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, también de la UNAM, así como del Instituto de Investigaciones Eléctricas. En estas funciones lideró la creación de la primera maestría en electrónica del país y las primeras transferencias de tecnología de equipos electrónicos del sector académico al industrial en México. En el sector privado trabajó por 23 años en Grupo ICA, en donde se involucró en el manejo de proyectos de ingeniería y construcción, tanto en ICA Fluor como en ICA Construcción Civil. En estas funciones participó en la venta y ejecución de proyectos singulares en México, como por ejemplo la primera planta de cogeneración comercial de más de 100 megawatts que representó el primer proyecto en llave para ICA Fluor y de la que fue el gerente del proyecto. En el sector público fue subdirector de Ingeniería en la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos de Pemex. En esta función introdujo el uso de técnicas para la mejor definición de los proyectos, como el uso del Project Definition Rate Index. Desde 2010, el doctor Albarrán es consultor independiente en donde, con base en su experiencia como investigador, como contratista y como contratante de proyectos de infraestructura, se ha enfocado en el desarrollo y ejecución de tales proyectos. En este tema, llevó a cabo el primer diplomado de Ingeniería de Proyectos en colaboración con el Instituto de Ingeniería y la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. A raíz de dicho diplomado, el doctor Albarrán se dio a la tarea de escribir 6 libros sobre el tema. El doctor Albarrán es autor de múltiples publicaciones y conferencias técnicas, además de contar con una patente otorgada por la Oficina de Patentes de Estados Unidos en 1978. El doctor Albarrán es desde 1983 miembro titular de la Academia de Ingeniería de México, en la que ha sido muy activo, incluyendo la organización del Simposio de Ingeniería de Proyectos, que se ha celebrado ya en 4 ocasiones. Dentro de la Academia de Ingeniería ha ocupado varios puestos directivos, siendo actualmente su presidente. Un aplauso, por favor, para el doctor Albarrán y le cedo la palabra. Muchas gracias. Vamos a iniciar esta mesa antes de presentar a los expertos que nos van a platicar con un videíto. No sé si me hagan favor de ponerlo. Cameras, laser scanners and motion sensors collect massive amounts of valuable information. To control traffic flow, this data is needed in real time across the entire highway infrastructure. Responses often need to be rapid. Variable message signs keep drivers informed, while critical information is sent to the vehicle's infotainment system to show what lies ahead. Toll collection is completely electronic to eliminate delays. A converged communications architecture greatly reduces the total cost of ownership while keeping highways free and clear. When problems do happen, operational efficiency is critical. Detect incidents and emergencies in real time with video analytics. Stop overheight and overweight vehicles before they enter tunnels and bridges.
Warn drivers about icy roads or strong crosswinds by connecting your environmental sensors to the network. A smarter system reduces accidents and fatalities and helps you respond to incidents faster. Automated driving is upon us, and soon cars will be able to communicate between themselves. Vehicles will also be connected to infrastructure and to people. Reliable ultra-broadband and low-latency connectivity are prerequisites for these changes. Real-time information on traffic conditions is already helping travelers to adapt. But soon, that information will also be mixed with entertainment. With the Internet of Things, cities are becoming smarter, engaging citizens, and reinventing themselves. Connecting everything from Wi-Fi hotspots to mass transit to emergency alerts. City planners are creating better and safer places for people to live and work. By integrating technology and driving innovation, AT&T is helping city officials transportation. Smart programs can alert drivers in real time about traffic delays, synchronize lights for emergency vehicles, and suggest alternative routes to keep traffic running smoothly. Ahí se muestra unos sistemas de carga de vehículos eléctricos de forma magnética, pero lo quise poner porque va a ser similar también para detección, por ejemplo, de presencia de vehículos y quizás en algún momento dado hasta para comunicación entre la carretera o el suelo, el pavimento y el vehículo, ¿no? Entonces ahí se ve cuando llega, en este caso, un autobús grande que requiere dos estaciones y sí tiene que hacer algunas cosas como reducir la distancia para que la eficiencia magnética sea mayor, ¿no? Ahora sí podemos poner el PowerPoint, por favor. La cantidad de datos que se necesitan con todas estas cosas va creciendo mucho, ¿no? En México, por ejemplo, se estima que está creciendo al 70% por año. Y para darles una idea de lo que eso significa, si en el año 1 tienen 1 de datos, en el año 10 tienen del orden de 120. ¿Okay? Eso significa seguir creciendo al 70% anual, para que se den una idea de esa demanda de datos. Por eso las tecnologías de información, incluyendo por ejemplo la que se utiliza con mucha frecuencia, que es solo de datos móviles, ha pasado del 1G al 2G, al 3G, al 4G, y cada vez están manejando más cantidad de datos y algunas otras características propias de estas tecnologías. La que viene ahora, obviamente, es la 5G, que para dar una idea de las diferencias, en velocidad pico de transferencia, 5G espera llegar a 10 gigas, cuando hoy 4G anda por 100 megas, que es arriba de su especificación original, y la 3G era menos de 1 mega, ¿no? Otro elemento que es interesante de 5G es lo que se llama el tiempo de latencia, es decir, la velocidad en la que responde a una demanda de, por ejemplo, un vehículo. Un vehículo se comunica con algún lugar para pedir alguna información y al regreso de la información, todo este ciclo tiene que valer un milisegundo, digamos. Esa es la meta de 5G.
cuando hoy anda, cuando mucho, muy bien en 100 milisegundos, y antes andaba más bien por los segundos, ¿no? Entonces, estas demandas que nosotros no vemos, nada más las usamos y están ahí, y son, sin estas capacidades tecnológicas en las cuales se piensa incrementar por 10 a la 4 veces la capacidad entre 4G y 5G, pues no se podría hablar de muchas de las cosas que aquí se van a platicar, que nos van a platicar nuestros expertos. Esta es una mesa en la cual, bueno, teníamos originalmente 4 expertos, uno de ellos desgraciadamente no va a poder asistir. Tenemos a don José Azcárate aquí a mi izquierda, a Mauricio Yesurum en el otro extremo y a Damián Tamañán, ¿se dice? Tamañán, en este caso. Hablando de mi tocayo Azcárate, él es ingeniero en computación de la ITAM. Voy a leer todo su currículum, pero aquí estoy poniendo algunos puntos destacados, ¿no?, de él. En 1990 establece un buró de ingeniería, de consultoría en sistemas de automatización para la industria, destacando la labor que ha desarrollado para empresas de transporte en las áreas de logística y reingeniería de procesos. En este periodo acompaña íntimamente a empresas transportistas tanto en las áreas de carga y distribución como la de pasajeros urbanos e interurbanos, en su reconversión y consolidación para afrontar los retos empresariales actuales. En 1998 obtiene el cargo de director general en una empresa de desarrollo de tecnologías aplicadas para el capítulo México y Centroamérica, con oficinas en Argentina, Brasil, Chile y México. En esa gestión participa en el desarrollo de tecnologías para el transporte público federal de pasajeros y carga, así como en propuestas tecnológicas de control de movilidad para diversas ciudades de México y América Latina. Durante este periodo adquiere diversas especialidades en materia de transporte y movilidad. En 2001 es nombrado vicepresidente de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Transportes, la AMIT, en la División de Desarrollo Tecnológico, puesto en el que ha trascendido hasta la fecha. Durante la gestión ha desarrollado diversas publicaciones y cursos para la difusión de tecnologías de movilidad. Obtiene el reconocimiento de perito certificador en tecnologías ITS y movilidad. También en 2001 ingresa como asociado a la Unión Internacional de Transporte Público, UITP, y participa activamente en el desarrollo de la División Latinoamericana de UITP como coorganizador y ponente en los seminarios y talleres sobre movilidad urbana que llevan a cabo. En marzo de 2006 establece y dirige un despacho de consultoría internacional en tecnologías para movilidad y sistemas inteligentes de transporte, dirigido a los sectores público y privado. De manera paralela, en febrero de 2007 funda ITS México, Sistemas Inteligentes de Transporte AC, asociación sin fines de lucro que reúne instituciones públicas y privadas, empresas, universidades, cámaras y asociaciones de representación gremial, constituyendo la comunidad ITS a nivel nacional e internacional. La asociación representa a México entre los organismos internacionales como PAITS, ITS Iberoamérica, IBEC, TREVE, ITS América y Értico. Actualmente funge como presidente de ITS México. Alternativamente, durante los últimos años se ha desempeñado como directivo y asesor permanente de diversas empresas globales de consultoría, ingeniería e integración de tecnologías ITS que han apostado por la inversión y transferencia tecnológica hacia nuestro país, y es académico para las áreas de ITS y tecnologías del transporte en diversas instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas de América Latina. Este, señores, es José Azcárate Beltrán. Pues por obvias razones me voy a saltar a Héctor Díaz Arzola, que pues vamos a decir todos sus pormenores, pero pues, en este caso
pues los vamos a tener que obviar. Y vamos a hablar de don Mauricio Yesurum Solomou. Don Mauricio es ingeniero civil por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. También tiene un diplomado en estadística y una maestría en ciencias en investigación de operaciones por la London School of Economics and Political Sciences, es decir, de la Universidad de... ¿Esto no está jalando qué? No, allá. Tiene también un diplomado en asociaciones público-privadas por la Universidad de Anáhuac y la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. Ha sido profesor durante 30 años en la materia de gerencia de proyectos en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y por ello ha obtenido también una medalla al mérito universitario otorgado por la UNAM. Es profesor también del Diplomado de Asociaciones Público-Privadas en la Universidad de Anáhuac y la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. Primero obtuvo el diplomado y ahora es profesor del diplomado. Y es conferencista en temas de disrupción tecnológica y publicación de diversos artículos relacionados. En 1972 entró a trabajar en ICA Construcción Pesada y ahí trabajó por 10 años. Y en 1982 fundó su propia empresa, el Grupo Unisol, de la cual es dueño y es presidente, que el Grupo Unisol son empresas consultoras con actividades en gerencia de proyecto y desarrollo tecnológico, con particular énfasis en tecnologías IP y soluciones para la ingeniería y construcción. Líder en aplicaciones tecnológicas para supervisión de infraestructura física, administración de proyectos y contratos, tableros de control y automatización de procesos de negocio. También ha tenido una destacada participación gremial. Por ejemplo, en la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría fue su presidente por 3 años, 2010 a 2013, y es miembro muy activo de este colegio, de la Cámara de Industria de la Construcción, de la Cámara de Empresas de Consultoría, y es miembro titular de la Academia de Ingeniería, en la que yo represento. Y, pues, señores, con ustedes, Mauricio Yesurum Solomou. Y viene Damián Tamañán, que es ingeniero topógrafo del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Estrasburgo, en Francia, en 2001, y inició su ejercicio profesional ese mismo año participando en la construcción y el monitoreo del puente atirantado de Rion Antrion en Grecia. De 2004 a 2007 trabajó en empresas de ferrocarril francesa encargado de la división de patología de las estructuras. Está bueno eso de patología de las estructuras, ¿no? A partir de 2007 se ha integrado en la empresa Sixsense, donde ha participado en numerosas obras de instrumentación, tanto en el ámbito de túneles, carreteras, excavaciones, edificios históricos, presas, minería y ámbito portuario. Los túneles en que participó en España, la línea 9 del Metro de Barcelona, túnel del tren de alta velocidad de Barcelona, en Oriente Medio, en el Metro de Doha, y en Inglaterra, en el túnel de Crossrail. En América Latina, el túnel de AIA de San José y el túnel del Metro de Guadalajara. Es conferencista, autor y coautor de varias publicaciones nacionales e internacionales en el ámbito de la instrumentación geotécnica y de estructuras, y actualmente se desempeña como director general de Sixsense en América Latina desde 2016. Señores, con ustedes, el ingeniero Damián Tamañán. Estos expertos nos van ahora a platicar sobre diferentes aspectos de
de la tecnología de la información aplicada al transporte. Entonces, quisiera poner por favor la presentación que corresponde. Ahorita, si quieren, déjelo ahí porque vamos a empezar con don Mauricio Yesurum y él decidió no cansarlos con ayudas visuales. Y entonces comenzamos, don Mauricio, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es tu evaluación o comentario acerca del uso de las tecnologías de información en la planeación, ejecución y operación de proyectos de infraestructura para el transporte? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a Luis Rojas, al director del Congreso, a Luis Robledo y al colegio por la invitación a este foro, que me parece de la mayor importancia. Y este tema, pues a veces ajeno a los ingenieros civiles, ¿verdad? Pero la tecnología creo que, como hemos visto en el video y como vamos a ver seguramente en el futuro, pues adquiere un papel relevante, ¿no?, en lo que hacemos. Tenemos expertos como Pepe del instituto, con temas de los sistemas inteligentes de transporte, no me voy a meter en ellos porque aquí tenemos al mero experto, pero voy a tocar un tema que para los ingenieros civiles es bien importante, y es la industria de la construcción. Y pues, por supuesto es una industria que aglutina proyectos de transporte, como ustedes saben, carreteras, aeropuertos, etcétera. En fin, yo diría que es uno de los campos más amplios de la industria de la construcción, el sector transporte. Pero ¿qué pasa con la industria de la construcción? Pues hay un estudio que salió hace un par de años de la consultora McKinsey que dice que la industria de la construcción tiene muy baja productividad a nivel mundial, ¿sí? Y algunos datos que ponen es que dice en promedio un proyecto intensivo en capital se termina 20 meses después del programa original y 80 veces más del presupuesto originalmente planeado. Esto es a nivel mundial, o sea, no. La estadística de México la tenemos también con algunos datos que nos ha dado la Auditoría Superior de la Federación, que no son nada halagüeños, ¿ok? Entonces, ¿por qué la industria de la construcción es tan improductiva? ¿Sí? En el estudio de la auditoría, por ejemplo, en México, pues salen mucho los temas de planeación, lo que todos sabemos, ¿no? Proyectos ejecutivos, pues todos los estudios previos, en fin, no están en su lugar cuando las obras arrancan, entonces eso contribuye mucho a la baja productividad. Pero quizás el punto más importante a nivel mundial es que la industria de la construcción no adopta tecnología. Y eso es grave, ¿sí? La construcción, en comparación con otras ramas, va rezagadísima otra vez a nivel mundial, comparativamente con la manufactura, por ejemplo, y otros sectores, ¿no? Hay una matriz que saca el estudio que es muy interesante, donde ponen como 20 sectores diferentes y luego indicadores arriba, ¿sí? Y van midiendo cómo el sector versus el indicador anda en adopción tecnológica. La construcción ocupa el penúltimo lugar de aproximadamente 25 ramas, ¿sí? Solo arriba de la cacería. Entonces imagínense cómo andamos, ¿sí? Es un tema muy, muy serio. Cuando vemos un video como el que acabamos de ver y vemos y sale el tema de disrupción, por eso quería empezar con un comentario disruptivo, ¿sí? ¿Qué es la disrupción? O sea, la tecnología está creando nuevos mercados, esa es la disrupción, ¿sí? Imagínense ustedes a Steve Jobs cuando inventó el iPad. ¿Alguien pidió el iPad en el mundo? Ni por acá nos hubiera pasado, ¿no? Y generó un mercado para su producto. Eso fue tremendamente disruptivo, ¿sí? Porque el iPad llegó a sustituir a las computadoras en muchas cosas. De hecho, aquí la tengo enfrente de mí, ¿no? Por lo que se ofrezca, ¿sí? Ok. Bueno, yo quisiera dejarlo ahí, Pepe, una primera introducción para que nos quedemos con la idea de que la industria de la construcción no adopta tecnología y es urgente que lo haga para elevar su productividad. Muchas gracias, Mauricio. Entonces, si esa es la situación que tú ves
¿cuáles serían las tendencias tecnológicas más importantes que se observan para planear, ejecutar, operar proyectos de infraestructura para el transporte, según tú? Muy bien. A ver, y me refiero otra vez al mismo estudio. ¿Sí se escucha? Ok. Hay 5 grandes tendencias que se mencionan, que impactan a la productividad de la construcción. Por supuesto, la primera tiene que ver con planeación y hay la tecnología asociada, y a lo mejor aquí mi amigo nos va a explicar un poco más con el aspecto patológico que salió por ahí en su currículum, que es todo lo que tiene que ver con los drones, ¿sí? Y toda la tecnología que se está desarrollando alrededor de drones para hacer los levantamientos topográficos de una mejor manera, inclusive con aplicaciones como el LiDAR y todos esos que nos permiten ver hacia abajo, ¿no? en el subsuelo en ciertas cosas, ¿no? Todas las famosas nubes de puntos y todo eso. La segunda gran tendencia que ustedes conocen y han oído mucho hablar de ello es el famoso BIM, ¿sí? Que son las maquetas electrónicas, pues que en todo el espectro de la ingeniería yo creo que es muy interesante en los aspectos de planeación, precisamente para evitar interferencias, para evitar una serie de cosas que a la mera hora cuando estamos en el campo de trabajo suceden si la planeación no existe. Entonces, BIM. Tercer lugar, y es algo que a mí me parece muy importante, es lo que se llama la colaboración digital y la movilidad y la ubicuidad. Órale, ¿y esto qué quiere decir, no? Todavía seguimos utilizando el papel. Es impresionante, eso ya nos hace ver muy retrasados, ¿sí? Entren ustedes a la oficina de algún director de supervisión de cualquier dependencia pública o empresa privada y van a ver en el piso alteros de reportes, ¿sí? Que no les da tiempo de leer, por supuesto, y mucho menos de analizar. Y además otra cosa, les está llegando la información 30 o 60 días después de que las cosas pasan. Entonces aquí una importante tendencia es, vamos bajándonos del papel, vamos metiéndonos más a los portales, ¿no? De colaboración, donde todos los equipos de trabajo deben de alguna manera de comunicarse. Cuarta, lo que se llama el Internet de las cosas. Todos los grandes proyectos de ingeniería generan muchos datos. ¿Cómo los captamos y cómo los usamos? No sé si hayan escuchado hablar del término de Internet de las cosas, y eso tiene que ver con diferentes dispositivos que van a estar conectados al Internet en nuestras casas, en las carreteras, en la academia, en todos los lugares donde ustedes se imaginen, donde a través de dispositivos móviles y alguna otra serie de interfaces vamos a poder controlarlos porque están en la red, ¿no? Hace un par de meses me tocó recibir una llamada aquí del colegio donde me pedían una opinión, que me pedían si podía atender a la revista Obras sobre un startup, ¿no? Una empresa que nacía en Monterrey y que requerían una opinión para ver cómo veíamos ese proyecto. Entonces resulta que eran unos chavos que hay en Monterrey que inventaron un casco, ¿sí?, que se lo ponían a los obreros en las obras y entonces sabían perfectamente cómo se movían, iban calculando los rendimientos de los trabajos que iban haciendo. Y además de traer, pues, obviamente, toda la información de la persona, ¿no? O sea, los datos de seguro social, los datos de la persona en general, ¿no? Entonces, fíjense, o sea, ese tipo de cosas en los grandes proyectos de ingeniería vamos a comenzarlos a ver. ¿Por qué no tenemos interfaces entre las máquinas y algunos portales o algunas cosas que nos permitan monitorear la utilización de equipo? Por ejemplo, yo me acuerdo en mis épocas, recién salido de la universidad, donde me tocó trabajar en algo de maquinaria y pues, sacábamos indicadores. Una máquina que no trabaja más de 200 horas, la empresa pierde dinero, por ejemplo, ¿no? Cosas así. En fin, entonces el Internet de las cosas, la cuarta tendencia, ¿no? Y la quinta, pues todo lo que va a tener que ver con materiales y con procedimientos de construcción, ¿no? Que eso pues, más o menos hemos visto algunos avances importantes, bueno, muy importantes yo diría, pero serían las 5 tendencias que me atrevo a comunicar, basadas en el estudio ese que me parece sumamente importante. Sí. Muchas gracias, Mauricio. Entonces,
Si esa es tu evaluación y digamos esas son las tendencias, ¿nos podrías plantear, según tú, cuál sería una acción urgente o una aplicación que ayudara a mejorar la productividad de la industria de la construcción en general y de la que se aplica en particular a la infraestructura para el transporte? A ver, para la infraestructura del transporte yo creo que la primera que mencioné, la de la cuestión de drones y todo eso, pues yo creo que es fundamental, ¿no? O sea, cómo levantar un trazo de una carretera y en fin, pues yo creo que hoy está la tecnología, pero en su lugar, ¿no? Para poderlo hacer de manera eficiente. La más importante para mí es la colaboración. ¿Cómo podemos tener información en tiempo real, no después de 30 o 60 días de que las cosas pasan, en el equipo de trabajo? Ni un solo proyecto que yo conozca lo hace una persona, ni uno. Todo tiene que ver con equipos de trabajo, que hay que mantener informados, con datos reales, lo más oportunos posibles, ¿sí? Para que las cosas y las decisiones sean preventivas, ¿no? Y no correctivas, ¿no? Además de documentar nuestros proyectos, ¿ok? Que es otra cosa que es muy importante en general, no solo para el desarrollo del proyecto, sino también para la capacitación de futuros ingenieros. La documentación en tiempo real y los portales y todo esto se convierten luego en una excelente herramienta de capacitación, ¿eh? Entonces, para mí serían las dos más importantes. Muchas gracias, Mauricio. Ahora vamos a preguntarle a mi tocayo Azcárate. Si quieres, aquí para ver, es con el de abajo. Se siente aquí una puntita. Perfecto. ¿Cómo usan los sistemas de transporte las tecnologías de la información para mejorar su desempeño y rentabilidad? Muchas gracias, tocayo. Muchas gracias también a la organización, al comité, por la invitación. Siempre es muy interesante y muy importante hacer difusión sobre tecnologías de transporte, más en este momento que yo creo que se vuelven críticas, ¿no? Creo que para responder esta pregunta se vuelve muy importante ponernos brevemente de acuerdo. Es decir, hay cosas que ya están muy avanzadas entre nuestro conocimiento, o sea, ya nadie pone en duda, por ejemplo, así como hay términos perfectamente acuñados como democracia, pues ya sabemos que es como sinónimo de buenas prácticas políticas, ¿no? Tecnología generalmente lo tenemos también como una buena práctica, es decir, todos los aspectos, la innovación tecnológica generalmente, pues no le ponemos ya ningún obstáculo. Sin embargo, sí hay que ponernos de acuerdo con qué cosa es avance tecnológico, qué cosa realmente es tecnología y qué cosa es lo que nosotros necesitamos formalmente de ella, porque las tecnologías, pues así como hoy como en la nube, ¿no? Tenemos un montón de cosas, pero hasta que no las aterrizamos y hasta que no las volvemos nuestras, realmente son cosas que van a seguir por ahí dando vueltas, ¿no? Entonces, estos avances tecnológicos, ¿cómo los ponemos hoy en nuestro contexto nacional, en nuestro contexto de nuestro hacer todos los días? Entonces, ya el reconocimiento, ya sabemos que tecnológicamente, o sea, que la tecnología viene a darnos una serie de beneficios, muchos son económicos, muchos son de seguridad, muchos son sociales, pero y bueno, en esta parte ya no entramos mucho en discusión, pero sí es importante irnos al enfoque de qué cosas específicamente nos pueden funcionar, qué cosas realmente vamos a tener una usabilidad de los sistemas tecnológicos. Básicamente estas tecnologías para la infraestructura de transporte que son lo que hoy llamamos los sistemas inteligentes de transporte. Ya en tu video se introducía muy formalmente algunas de las cosas y algunos de los beneficios que podemos allegarnos muy rápidamente, pero la idea es esta. La infraestructura carretera, la infraestructura de movilidad urbana, que se vuelve también muy importante para nuestros haceres, la infraestructura ferroviaria, portuaria, aeroportuaria. Prácticamente en todos los modos de transporte hoy tenemos tecnologías que nos pueden ayudar, ¿sí?
También podemos hacer una diferencia, cuáles son las tecnologías a bordo, digamos, las tecnologías que se instalan en los móviles y las tecnologías que adicionalmente se instalan en las infraestructuras y qué cosas son soporte de la operación. Vamos a estar escuchando muchísimo, como ya lo veíamos en tu video inicial, vamos a tener conceptos como 5G, pero si no lo pescamos realmente, ¿para qué nos puede servir realmente 5G? Vamos a escuchar muy formante como conducción autónoma, por ejemplo, vamos a estar escuchando mucho y a veces eso nos suena muy ajeno. Realmente, pues sí, todas las grandes sociedades industriales hoy están muy enfocadas hacia la parte de conducción autónoma, de conducción eléctrica, de conducción sustentable, o sea, toda esta parte se vuelve importante y no nos es realmente muy ajena. Tenemos que estar muy atentos y muy cercanos a todo esto. Las tecnologías de información, 5G y todo esto se viene en gran importancia. ¿Y por qué queremos tantos anchos de banda y por qué queremos tantas velocidades? Porque realmente vamos a necesitar para las situaciones que vamos a tener que afrontar una gran cantidad de anchos de banda. Entonces, voy a brincar. Básicamente, esta parte de principios y objetivos se vuelve muy importante para saber qué cosas podemos aterrizar. ¿Sí? ¿Qué nos tiene que ayudar? ¿En dónde tiene que ser usable la tecnología? En seguridad. En seguridad tanto vial como en seguridad pública. Es decir, nos va a servir para salvar vidas, salvar bienes, salvar tiempos, si no realmente no nos está sirviendo la tecnología. La segunda es la calidad de servicio. Entre nosotros seamos mejores prestadores de servicio para los usuarios, vamos a poder tener certezas en tiempos, vamos a poder tener certezas en operación. La otra línea que puede parecer un poquito menos importante, que sería la línea de confort y confianza. Platicaba yo por ahí con el ingeniero Trujillo hace un momentito, me decía, oye, ¿cuándo vamos a tener peajes que sean autos, que no tengan barrera, que no sean completamente free flow? Digo, pues eso existe desde hace mucho tiempo. El problema es qué tenemos que hacer para poderlos echar a andar. Sí, necesitamos pues, marcos jurídicos, necesitamos una serie de cosas que muchas veces no tienen que ver nada con la tecnología, pero ahí tenemos que estar muy atentos, ¿no? Pero eso nos va a dar certeza en tiempos, certeza en trayectos, certeza en una serie de recursos que se vuelve muy importante también para nuestra operación cotidiana. Y una cuarta línea que yo identifico, que es la información. La información se vuelve muy importante. ¿Por qué? Porque va a ser con lo que vamos a tomar decisión a cada momento. Es verdad que hoy tenemos grandes volúmenes de información, tenemos todo este manejo de Big Data y todo lo que tenemos que hacer con ello para poder traerlo a nosotros, generar certeza, pero también tener elementos de toma de decisión, tener elementos de operación con certeza, con fidelidad, y debemos tener también una eficiencia y un control. Básicamente, esto es lo que yo considero que en donde tendríamos que empujar la tecnología y es donde la usabilidad de esta tecnología nos tendría que apoyar. Magnífico, tocayo. Y quisiera yo agregar un comentario aquí. Se establece que aproximadamente el 40%, digamos, de las razones que distinguen a una economía desarrollada de las economías que no se desarrollan, de la diferencia entre ellas, tiene que ver con la eficiencia con la que se utiliza la infraestructura. Si la infraestructura es eficiente, te ayuda al desarrollo económico. Si no es eficiente, no te ayuda. Y todos esos elementos que tú pusiste por ahí me parecen a mí que apoyan la eficiencia en el uso de la tecnología, de la infraestructura y por lo tanto deben reflejarse en desarrollo económico y social. Ahora, dime de quién depende que se use más y más efectivamente los sistemas inteligentes de transporte que nos mencionaste. Mira, realmente pues depende de cada uno de nosotros, desde cada uno desde nuestra trinchera, por supuesto. Sin embargo, creo que sí podemos hacer una estratificación muy, muy clara de cuáles son las responsabilidades que tiene que afrontar cada quien. A ver si puedo regresar. Mira, por ejemplo, estos actores de la tecnología para el transporte y movilidad.
a veces pues, nos resulta muy natural decir, bueno, pues sí es cierto, ¿no?, que la administración pública tiene que estar en esto. Sí, pero ¿cómo tiene que actuar la administración pública en esto? Generando una serie de políticas públicas, generando una serie de conceptos, teniendo, por ejemplo, asumiendo esta responsabilidad enorme que se tiene con el desarrollo de la tecnología en nuestras infraestructuras de transporte, en todas, ¿no?, en aviones, en aeropuertos, en ferrocarriles, en carreteras, muy formalmente, ¿no? Entonces, ahí hay una función que incluso la podemos ver mucho más clara, efectivamente, la administración pública, ahí se define primeramente cuál es la obligatoriedad, ¿no? Se necesita esto para la sociedad y hay que desarrollarlo. Ahora, no es el único elemento, realmente hay empresas de desarrollo tecnológico que hay que tenerlas también muy identificadas porque su labor es muy puntual, desarrollar tecnologías específicas, estamos hablando de cámaras, estamos hablando de vigilancia, estamos hablando de tecnologías de cobro, estamos hablando de una gran cantidad de tecnologías, pero que son empresas que se dedican puntualmente a esos desarrollos. Ahora, las empresas de integración también tienen una responsabilidad importante, yo tomo todas las mejores prácticas que voy localizando y las integro de tal manera que puedo hacerlas una realidad. Es decir, yo puedo poner en el camino, en un puerto, en un aeropuerto, en una carretera, puedo integrar esta tecnología y hacer que nos funcione para todos. Las ingenierías especializadas se vuelven también muy importantes. ¿Por qué? Porque realmente son las que tienen el conocimiento y son las que tienen el conocimiento que no está comprometido con ninguna causa económica. Es decir, una ingeniería lo que hace es formalmente tomar el problema, el proyecto, ser perfectamente un asesor de la administración pública en el momento en que la administración pública sabe que tiene la responsabilidad de poner una infraestructura, de poner una tecnología, pero muchas veces pues no sabe cómo hacerlo. Y eso no está mal, o sea, eso es normal. Sin embargo, las ingenierías especializadas lo que hacen es precisamente brindar esa capacidad, es decir, de asesor, quitando todos los intereses que pueden ser intereses políticos, que pueden ser intereses económicos, se le quita y dice, mira, se necesita puntualmente esto y esto es lo que le va a funcionar a la gente. Por eso es que se vuelven importantes. Y ahí todos jugamos, institutos, comisiones mixtas, las instituciones de educación superior se vuelven muy importantes en este modelo. ¿Por qué? Porque le dan el rigor académico que se requiere este tipo de aplicaciones. Y finalmente, asociaciones gremiales, colegios, que todos tenemos mucho que decir al respecto. Es decir, siempre tenemos algo que decir. Por eso es que cada uno desde nuestra trinchera pues tiene mucho que hablar al respecto. Este es un buen ejercicio para asignación de responsabilidades. No nos podemos brincar ninguna de estas responsabilidades, porque en el momento en que pensamos que alguien puede traslapar una responsabilidad, bueno, mira, esta nos la podemos obviar, nos la podemos ahorrar, estamos seguramente cometiendo un error. Por eso se vuelve muy importante esta labor de todos. Muchas gracias, tocayo. Bueno, entonces, si hemos visto cuáles son estos apoyos de la tecnología de la información para los diferentes elementos que forman el sistema de transporte y quiénes son los responsables, ¿nos podrías dar algunos ejemplos específicos del uso de tecnologías de la información en algunos tipos de sistemas de transporte? Claro que sí, tocayo. Mira, realmente en nuestro país, vamos a ver si podemos adelantar un poquito, ¿por qué están tan desarrollados las tecnologías hacia el transporte terrestre? Porque realmente somos un país muy terrestre, es decir, casi nuestro transporte importante es vía terrestre. Entonces, por eso es que hoy le dedicamos gran parte de nuestro hacer a las tecnologías para transporte terrestre. Ya veíamos un poco en tu video inicial cómo es posible que en algún momento se pueda agilizar parte de esta operación, cómo se puede tener certezas en tiempos de esta operación, cómo se puede mejorar, inclusive cómo se puede mantener. Se vuelve terriblemente importante esta parte del mantenimiento. Cuando hablábamos de cómo es posible que la tecnología en algún momento nos ayude
económico. ¿Puede ser sustentable? Bueno, recontra sustentable, ¿no? Tan solo si vemos cuáles son las asignaciones que hoy se tienen para la conservación carretera, y si pensáramos que tecnológicamente podemos abrir un pequeño espacio a las tecnologías que nos permiten controlar muy bien cuáles son nuestros pesos y dimensiones en nuestras autopistas, bueno, ahí estaríamos ahorrando, pues no sé si, no me hagas mucho caso, del orden de 16,000 millones de pesos, tan solo en ejercicios que ya están hoy asignados para eso. Y realmente la implementación de la tecnología no es tan costosa, realmente estaríamos teniendo implementaciones tecnológicas muy económicas con unos ratios de beneficio-costo que, bueno, no aceptan análisis, ¿no? Y hoy pues ya veíamos, por ejemplo, toda la parte de cumplimiento de normas, la información dinámica al usuario, toda esta información para que el usuario tome decisiones, la administración de peajes, los sistemas de emergencia y básicamente todo lo que estamos recogiendo hoy de Big Data, que ponerlo en función de nuestras estructuras de transporte. Esto es con respecto a tecnología. En transporte ferroviario hay un montón de cosas que hacer también ahí. La verdad es que escuchaba yo por ahí, no sé si lo oí así al pasar, hasta no tengo mucha certeza de si lo oí perfectamente bien, que escuchaba un spot donde se decía, hemos bajado la velocidad del ferrocarril en beneficio de la seguridad de los usuarios. Bajar la velocidad del ferrocarril no es ningún mérito, eso es muy fácil de hacer. Lo meritorio realmente es aumentar la velocidad del ferrocarril y aumentar la seguridad. Eso es lo que es realmente meritorio. Entonces, hoy tenemos también muchas tecnologías para que el ferrocarril pueda tener una vía directa, libre y generar también mucha estadística, mucha seguridad en las cargas que se tienen, mucho apoyo a la plataforma logística, básicamente. Movilidad y carga urbana, bueno, tenemos un montón también de tecnología que nos llevaría mucho tiempo entrar a ellas, pero básicamente tiene que ver con facilidades, con convivencias de carga, con convivencias vehiculares, vehículos privados, vehículos de transporte público, cumplimiento igual de normas, dimensiones, pesos, horarios, todo esto la tecnología nos apoya un montón y toda esta información dinámica que se requiere, pues también la podríamos tener ahí. Finalmente, para operación aeroportuaria. Aquí, obviamente, los aeropuertos y el manejo de aviación tiene una tecnología muy propia. Sin embargo, toda la infraestructura aeroportuaria requiere de mucha tecnología, reconocimientos faciales. ¿Cómo evitamos, por ejemplo, tener estas colas interminables en los filtros de entrada a los aeropuertos en donde perdemos muchas horas? Se podría hacer muy sucintamente y con unos minutos para tener el mismo o mejor niveles de seguridad. Facilidad en el acceso a las estructuras, facilidad en los pasajeros, facilidades en las cargas, información dinámica a los usuarios e incluso también ayuda un poco a la parte de tecnologías de aproximación, ¿no? Decir, bueno, si podemos canalizar de alguna manera la llegada y ponerlo con mucha seguridad, podríamos realmente estar aumentando nuestras capacidades aeroportuarias o nuestras capacidades de entrada y salida sin necesidad de impactar en la infraestructura directamente. Igual que todos los medios, el tener la data, el tener la estadística, el manejo de Internet de las cosas y toda esta medición finalmente nos puede traer el beneficio de tener una operación mucho mejor. Muchísimas gracias, tocayo. Te agradezco mucho tus comentarios. Y vamos a pasar ahora con Damián. ¿Quién poner, por favor, la presentación del ingeniero Tamañón? Y te preguntaría, oye, el monitoreo y la instrumentación de nuestras infraestructuras utilizando sensores conectados por lo que ahorita hablábamos del Internet de las cosas, ¿puede ayudar a mejorar la resiliencia de las infraestructuras? Buenos días a todos. Primero agradecer, gracias. Primero agradecer al colegio para esta invitación
y el doctor también para organizar esta mesa. A ver, esta pregunta está relacionada con todo lo que hemos dicho desde el principio de la discusión. He puesto aquí en esta primera diapositiva, he puesto un poquito unas catástrofes que hemos tenido recién, seguro que todos ustedes saben dónde se encuentran estas catástrofes, y eso es parte de nuestra experiencia como ingenieros, ¿no? Entonces, esta experiencia que hemos vivido, tanto este puente, esta presa, este talud, nos permite mejorar la resiliencia de nuestras estructuras, es parte realmente de nuestra experiencia. Aquí veo el doctor aquí que hemos tenido una conferencia muy buena en la semana pasada sobre la resiliencia de las infraestructuras, entonces me da mucho gusto también verlo otra vez. Entonces, a ver, unas de las otras acciones que nos permite mejorar la resiliencia de las estructuras es utilizar las tecnologías en las construcciones. Entonces, todo el tema de sensores que hemos visto, todo el tema de adquisición de datos, es realmente otras de las acciones que nos permite mitigar el riesgo en obra. Entonces, hay dos cosas, ¿no? Estamos construyendo, entonces ahí en esta fase, es una fase peligrosa, entonces ahí tenemos que tenemos las herramientas para utilizar, para mitigar el riesgo en obra. La segunda fase son las operaciones de las estructuras. La operación de la estructura también, estamos operando autopistas, estamos operando puentes durante 30, 40, para los puentes son hasta 100 años de concesiones. En Grecia, por ejemplo, el puente de Río Antirión que hemos comentado al principio es una concesión de durante 100 años. Es decir, que el concesionario, el dueño de la infraestructura, tiene que mantener esta estructura durante todos estos años. Entonces, ¿cómo puede hacer para mejorar esta resiliencia? Entonces, parte de esta respuesta es utilizar tipo de sensores IoT para verificar los comportamientos a largo plazo de lo que está pasando y hacer un mantenimiento preventivo de las estructuras, no un mantenimiento correctivo. Eso es muy importante. Entonces, ¿cuáles son los retos de la instrumentación? Entonces, lo que hemos visto, ¿no? Mitigar el riesgo durante la construcción y la operación nos permite aumentar la resiliencia de las estructuras, porque estamos viviendo un envejecimiento de las estructuras. Entonces, a ver, no solo en Italia, pero en muchos países tenemos estructuras que están envejeciendo, y entonces tenemos que saber el estado real de nuestra infraestructura para evitar, como lo ha dicho antes el ingeniero, todo el tema de muertos, realmente. Estas catástrofes han llevado muertos. Entonces eso realmente es, como ingeniero, tenemos que realmente pensar a eso, que puede llevar hasta este punto. Es gravísimo. Entonces, necesidad de la experiencia técnica, es lo que decíamos, ¿no? La experiencia nos hace mejorar todas estas partes. Y eso nos lleva también a optimizar nuestros costos de mantenimiento de infraestructura, es decir, un mantenimiento preventivo evita hacer un mantenimiento entonces cada año, nos permite evitar colapso y evidentemente bajar los costos de mantenimiento de las estructuras. Y el digital, a ver, nosotros lo hemos hablado con el BIM, pero bueno, hay muchas herramientas que nos permite recolectar toda la información en tiempo real, analizarlo y transformar los datos. Realmente nuestra oportunidad es convertir todos estos datos, el Big Data que hemos evocado, para reforzar la resiliencia de nuestras infraestructuras. Bueno, pues si es así, ¿nos podrías decir, por ejemplo, cuáles son los software que se utilizan hoy en día en las estructuras para mitigar el riesgo durante las obras y hacer un mantenimiento preventivo de las infraestructuras? A ver, hemos evocado primero el BIM, entonces para la gestión de proyecto. Entonces eso no lo he mencionado aquí porque no era realmente efectivamente una mitigación de riesgo, pero realmente hacer una buena planificación de la obra es
primordial, ¿okay? para nuestras obras. El segundo que tenemos es un software, ¿okay? de gestión de mitigación del riesgo en obra. ¿Okay? Entonces, realmente es un ejemplo de un software, existe miles de software de este tipo, es analizar, ¿okay? y comunicar, es decir, integrar toda la información que tenemos en una obra para saber cómo se está comportando nuestra excavación, cómo se está comportando nuestro puente, cómo se está comportando nuestra mina, ¿okay? en todo tipo de infraestructura. ¿Cuál es, por ejemplo, también el ferrocarril, cómo se están comportando los taludes, ¿okay? a lo largo de las carreteras, de los ferrocarriles. Entonces, es este tipo de software que nos permite analizar y comunicar mediante avisos. ¿Okay? Es decir, que tenemos que fijar umbrales, ¿okay? para saber cómo se está comportando y mandar los avisos tempranos, ¿okay? para que podamos cambiar el método constructivo, ¿okay? durante la construcción, ¿okay? o más bien en la parte de operación intervenir, ¿okay? para mitigar el riesgo. Y entonces, evidentemente, interfaz abierta, eso lo ha hablado el ingeniero, entonces todo el mundo tiene que compartir, ¿okay? esta información, ¿okay? no es únicamente un ingeniero, es realmente toda la comunidad de ingenieros, ¿okay? tanto la dirección de obra, el contratista principal, el dueño de la infraestructura, ¿okay? que tiene que tener toda esta información para poder actuar. El segundo software que me gustaría compartir es un software de gestión de activos, ¿okay? Entonces eso es para concesionario, para mantenimiento a largo plazo de las estructuras. ¿Okay? Entonces mantenimiento de activos, es decir, para quitar los papeles, ¿okay? que tenemos en nuestras oficinas. ¿Okay? Entonces, primero hacer un inventario, ¿okay? de las estructuras, ¿okay? en 3D, modelo BIM, ¿okay? para poder realizar inspecciones, ¿okay? inspección de las estructuras. ¿Okay? Entonces, verificar las grietas que tenemos, las infiltraciones que tenemos en las estructuras. ¿Okay? Entonces, eso nos va a permitir hacer una evaluación realmente de las condiciones de nuestras infraestructuras. A partir de ahí, podemos definir la fase de mantenimiento, ¿okay? cuándo vamos a tener que reparar esta estructura, ¿okay? antes que se produzca algún fallo. Planear bien toda esta estructura y dar realmente un reporte de cómo realmente está nuestra estructura, ¿okay? hoy en día, ¿okay? y cuánto nos va a costar mantenerla durante 20 hasta 100 años. Magnífico. Ahora, hay otro elemento que quizás pudiera ayudar. Ahora, hemos hablado mucho de todo lo que es la tecnología de la información, digamos, a nivel Internet de las cosas, en fin, pero hay otro punto que también nos sirve para la comunicación, que es la parte satelital. Y los satélites nos permiten no nada más comunicación, digamos, de datos plenamente, sino que pueden generar ellos mismos con los elementos que tienen, cámaras de infrarrojo y radares, etcétera, información adicional que nos puede ser también muy útil. ¿Nos puedes decir cómo nos puede ayudar esto para las fases de diseño y mantenimiento de las infraestructuras? Sí, a ver, me gustaría hablar hoy de una herramienta muy potente que son las imágenes radares. Entonces, esta tecnología permite medir, monitorear asentamiento y movimientos horizontales mediante radares, ¿okay? que se encuentran a hasta 800 kilómetros de la Tierra. ¿Okay? Entonces, están rodeando la Tierra, ¿okay? y pasan por encima de la misma posición cada 6 días. ¿Okay? Es decir, que no es una frecuencia tan elevada, ¿okay? pero nos permite dar realmente un inventario, ¿okay? de la estructura cada 6 días. ¿Okay? Entonces, como ven aquí en la imagen, entonces, tenemos los satélites orbitando, ¿okay? y cada pasada, entonces cada 6 días nos da la diferencia de onda, ¿okay? la diferencia de longitud de onda entre el satélite y la Tierra, con lo cual estos píxeles que están iluminados mediante este satélite radar nos permite
calcular mapeo, como ven a la derecha, ¿okay? Y histórico, ¿okay? De movimiento respecto, por ejemplo aquí, eso es el túnel de Crossrail en Londres, ¿okay? Donde han utilizado de forma extensa, ¿okay? esta tecnología para ver la afección de la tuneladora, ¿okay? Sobre la ciudad de Londres. ¿Okay? Entonces, pueden imaginar esta tecnología que, entonces, con total seguridad estamos en la oficina calculando, ¿okay? Nuestro asentamiento, ¿okay? Es decir que, bueno, entonces, pueden imaginar la información que tenemos, porque estos satélites orbitan ya desde ya 10 años, ¿okay? 15 años, ¿okay? Con lo cual podemos volver en el pasado, ¿okay? Con esta tecnología, es decir, lo que pasó, ¿okay? Podemos calcularlo, ¿okay? Y hacer un monitoreo después, efectivamente, de las estructuras mediante esta tecnología, ¿okay? Únicamente con un ingeniero, ¿okay? Calculando desde la oficina. Entonces, aquí ven un poquito los satélites, ¿no? Los dueños que están a la izquierda, ¿okay? Y después los satélites que están orbitando, ¿okay? Desde los años 2000, vamos a decir. Entonces, toda esta información existe, ¿okay? Es parte del Big Data. Es decir, es utilizar realmente, ¿okay? Esta tecnología, lo hemos visto con el ingeniero, no estamos utilizando la tecnología suficiente en la parte de construcción, ¿okay? Es una herramienta que se utiliza mucho en minería, oil and gas, ¿okay? Pero realmente yo quiero fomentar la idea que eso se tiene que utilizar más en la obra civil, porque vamos a tener mucho más datos, vamos a conocer mucho más nuestras estructuras, ¿okay? Y vamos a poder detectar primeros signos, ¿okay? En las estructuras para realmente hacer un mantenimiento preventivo. Entonces, en la fase de diseño es muy interesante porque sin haber instalado sensores, ¿okay? Nos permite volver en el pasado, ¿okay? Estudiar laderas, estudiar estructuras, ¿okay? Y poder diseñar con un conocimiento del histórico de lo que ha pasado en las laderas, es decir, que en las estructuras, es decir, que eso nos va a permitir realmente diseñar realmente, ¿okay? Una carretera, por ejemplo, en una ladera que no se mueve, en lugar de elegir el otro lado que realmente se ha movido durante los años atrás, ¿okay? Inventario, entonces eso también nos permite realizar un mapa de inventario de estructura crítica, ¿okay? Es decir, antes de hacer un proyecto, podemos saber lo que ha pasado en las estructuras donde vamos a pasar por debajo. Con lo cual, eso nos puede evitar potenciales litigios, ¿okay? A futuro. Entonces, eso es una herramienta realmente muy potente y es una herramienta, yo lo quiero decir aquí, barata, ¿okay? Porque parte de estas imágenes que hemos visto son gratuitas, ¿okay? Bueno, depende un poquito de la resolución de cada imagen, pero hay imágenes gratuitas. Entonces, pueden imaginar que el costo de hacer un tratamiento de 4 o 5 años atrás, ¿okay? Es únicamente el precio de un ingeniero, ¿okay? Que está calculando estas imágenes. Y en la fase de servicio y mantenimiento, a ver, aquí no he enseñado la fase de operación, la fase de construcción, porque la frecuencia de 6 días ya todavía es una periodicidad bastante grande para una construcción. Nosotros durante la construcción necesitamos datos más cortos, ¿okay? Con una periodicidad mucho más corta, con lo cual la fase de operación con el satélite todavía no, pero durante la fase de servicio y mantenimiento es una herramienta realmente que nos puede aportar mucha información, ¿okay? Como lo he dicho, los indicios, ¿okay? De un primer movimiento, ¿okay? Que el puente se está asentando, que tenemos asentamiento en esta ladera para evitar realmente catástrofe que hemos visto antes. Aquí presento algunas imágenes, ven un poquito la densidad de puntos que podemos tener en un aeropuerto a la izquierda, en una carretera, un puerto, un túnel urbano, ¿okay? Y todas las estructuras, ¿no? Todos los puntitos que ven aquí hay, por ejemplo, abajo a la izquierda hay más de 200.000 puntos, ¿okay? Histórico de 200.000 puntos, ¿okay? Sobre años, ¿okay? de datos. Entonces todo este Big Data lo podemos utilizar realmente para mejorar la resiliencia de nuestras estructuras. Y la última cosa que quería comentar, a ver,
podemos utilizar esta herramienta en muchos ámbitos, ¿okay? Mantenimiento de la infraestructura, monitoreo de áreas urbanas para evaluar asentamientos causados por efectos de construcción, inyección de compensación, bombeo, ¿okay? Aquí en la Ciudad de México, ¿okay? El famoso asentamiento regional. ¿Okay? Perfecto, ya estoy concluyendo, perfecto. Entonces, subsidencia, monitoreo de estructura como puente, carreteras, viaductos, terreno ganado al mar, puertos, ¿okay? Diques, ¿okay? Aeropuertos. Entonces, realmente es una tecnología que es fácil de utilizar, ¿okay? Y que necesitamos implementar dentro de la obra civil. Pues muchas gracias también. Yo creo que con esto hemos tenido una imagen que nos presenta, por una parte, la gran cantidad de tecnología disponible para hacer muchísimas cosas, y por otro, lo poco que se utiliza para las obras de infraestructura y para la operación de esa infraestructura y su mantenimiento. Me parece a mí que en ese sentido se debe considerar que tanto la obra como la operación y mantenimiento son, como deben ser todas, multidisciplinarias. O sea, la ingeniería civil tiene un rol, pero no es el único rol, y debería considerarse hablar más con otros participantes posibles. Vamos a abrir al público preguntas y respuestas, pero antes quisiera aprovechar que tenemos esta herramienta que nos permite hacer estadísticas o, bueno, como censos o encuestas, y vamos a hacer, yo quisiera hacerles una pregunta, que es, todo esto que escucharon ahorita de nuestros invitados al panel, quisiera que me dijeran si para ustedes esto es muy nuevo, poco nuevo o nada nuevo. Entonces, tendrían que hacernos el favor de responder si esto es, ¿qué tan nuevo es para ustedes? ¿Mucho, regular o nada? Entonces, todo el mundo sabe cómo usar ¿No tenemos internet? Hola. Ahí está, ¿Se escucha? Slido, sí. Bueno, no sé si se escucha o no, pero voy a hablar un poco más fuerte. Para mí es, pues, digamos, normal, porque en los proyectos que he trabajado han utilizado la metodología europea para eficientar los costos. Yo había puesto ahí en la aplicación que desde mi punto de vista, lo que tenga que ver con infraestructura del transporte, no es tanto del BIM o de estas aplicaciones que presentaron. Desde mi punto de vista va más en el tema de ingeniería de transporte y tránsito. Y ahí va un gran problema. ¿Por qué? Porque los gobiernos no invierten en mapas de calor, en todo lo que es la densidad de población y tener una base de datos. Entonces, yo actualmente estoy trabajando con el municipio de Tijuana y nos encontramos con el problema de que viene otro presidente municipal y él dice que vamos a llamar, esa tecnología no funciona porque no ha generado los cambios suficientes. Entonces, nos encontramos, desde mi punto de vista, con un choque generacional y, sobre todo en las obras, siendo puntual, es muy complicado que los ingenieros recién egresados tomen ese tema de BIM, porque muchas veces es con la capacidad de decisión o con la toma de decisiones, porque si tú capacitas a un chavo que va saliendo y es de BIM, en realidad es más un diseñador que lo que busca BIM, que es una toma de decisiones para la optimización de los costos y de los proyectos.
Bien, gracias por el comentario. Evidentemente la tecnología es un medio, no es un fin. Y si se utiliza bien o se utiliza para lo que se debe utilizar, es responsabilidad del usuario. ¿Alguna otra pregunta o comentario de la audiencia? Allá la señorita. Acá también. Buenos días. Hablando, bueno, yo trabajo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Primeramente, los equipos computacionales que tenemos. O sea, somos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y ni siquiera tenemos AutoCAD. Así de sencillo. Y tristemente, digo, no es queja, pero no tenemos AutoCAD. Ni siquiera el gobierno tiene la licencia de ese sistema tan importante para nosotros, hablando de las carreteras. Estamos tratando de implementar el BIM. Precisamente tenemos en Hacienda un programa piloto, precisamente en San Luis Potosí. Sin embargo, nos enfrentamos también con el problema de que lo que tenemos, el talón de Aquiles en la Secretaría es, nunca tenemos un proyecto completo. Para tener el BIM y poder tener ese modelaje, necesitamos ya tener el proyecto completo para poder llevar el control del avance de la obra. Sin embargo, como no se tiene, siempre hay modificaciones. Creo que en México estamos por los suelos en este tipo, empezando desde el gobierno. Desde ahí estamos muy mal. Y todo lo que ustedes comentan para mí es totalmente nuevo, tristemente. Muchas gracias por su comentario. ¿Alguno de ustedes quiere ampliar esto? Yo creo que los dos comentarios de alguna manera tienen que ver con lo mismo. Y mi comentario sería que si no hay involucramiento de la alta dirección en estos temas, no tienen su dinero. ¿Sí? Si el jefe de jefes no está convencido en que la tecnología le va a ayudar, no hay nada que hacer. Y por eso estamos viendo un rezago en México impresionante, ¿sí?, en el uso de tecnología en la ingeniería y construcción. Sí, solo aclarar, efectivamente en las dos participaciones hay un hilo común, es la duración, que era una de las cosas interesantes que salió, la duración de los ejercicios de administración pública, que a veces son demasiado cortos y las ideas cambian de uno a otro, y el tema de la asignación de recursos. Yo creo que también pues, va a ser un poco labor de todos nosotros como sociedad, desde cada quien, como les decía, desde su trinchera, hacer este tipo de pronunciamiento, porque es verdad que al final del camino vamos a encontrar grandes beneficios en la parte del apoyo tecnológico, pero para eso tenemos también que llegar con mucha claridad. O sea, cuando nuestra claridad es irrefutable, pues ya podemos brincar las cuestiones que pudiesen tener que ver con cuestiones válidas de austeridad, pero hay cosas que pues no son austeridad, ¿no?, sino que se pueden convertir en subejercicios y cosas por el estilo. Entonces yo creo que eso es importante también notarlo y estar muy claros en los aspectos tecnológicos para decir, no, espérame, estoy seguro que esto funciona, ¿no? Sí, yo creo que eso supongo que terminó ya. Un poquito más, bueno, esperamos más intervenciones del público. Si quieren hacer preguntas o comentarios, bienvenidos. Ok. Bueno. Entonces, leemos la primera. Damián, estaba instrumentado el puente Morandi de Génova, se pudo haber evitado el colapso y las 35 muertes. Ya salió un dictamen técnico oficial. Gracias, Luis, por la pregunta. A ver, no solo para mí, pero para muchos ingenieros civiles, efectivamente, esta catástrofe y todo lo que he dicho durante mi presentación, yo pienso que evidentemente esta catástrofe hubiera sido podido evitado, utilizando realmente las herramientas que tenemos. Para mí, yo estoy convencido de eso, imagino que ustedes también tienen esta percepción, es decir, que realmente si hubiéramos hecho un mantenimiento preventivo de esta estructura, no tenemos el dictamen final
Luis, para la segunda pregunta. No tenemos el dictamen final, que yo sepa, ¿okay? Pero realmente yo pienso que hubiéramos podido evitar esta catástrofe, ¿okay? Utilizando un mantenimiento preventivo, ¿okay? de esta estructura. La de esta otra, Daniel Sancho Liz, pregunta a los paneles. Ustedes pueden leer, ¿para qué se las leo? ¿Alguien la quiere contestar? La del BIM. Sobre el BIM. A ver, ¿por qué en México no ha llegado a ese punto cuando tenemos ya la tecnología en su lugar hace varios años y todo eso, no? Pues porque simplemente nadie la usa, nadie lo pide. Si desde las especificaciones vinieran las cosas, entonces veríamos mucho más. Y eso se liga con otra que vi por ahí donde dice que pues las constructoras creen que es un alto costo, ¿no? Tener equipos especializados. Lo que no saben que es que también es un gran ahorro. ¿Okay? Y no lo ven así, lo ven como costo, pero al analizar a fondo no se dan cuenta que puede ser un gran ahorro. Entonces, pues hay que echarle ganas, ¿no? A que tengamos proyectos, pues, en todos sentidos con más tecnología y aprovechando lo que ya hay. Por cierto, también otra cosa que uno ve frecuentemente es que dicen es que ya no hay lana, ¿no? En una dependencia pública, o sea, es el clásico argumento ahí, ¿no? Pero acuérdense que hay un 5 al millar de toda la obra pública que sirve para supervisión de la función pública. ¿En qué se usa? Se debería usar en esto, ¿sí? Entonces sí hay lana y sí hay tecnología. Bueno, pues. Añadido a la pregunta de Pablo Alberto Roa también sobre ¿por qué ¿por qué no se ejecutan? ¿Por qué de repente entramos en cuestiones de costo? Esto pasa cuando parcializamos la decisión. Es decir, ¿te acuerdan que platicábamos de que había muchos actores y todos de alguna forma trabajando de manera conjunta? El problema es cuando de repente parte de la responsabilidad se queda en manos de solamente un sector. Es decir, si nos quedamos en la parte de administración pública, surgen este tipo de cosas, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Nos acabamos ya este presupuesto, ya no sé. Cuando también viene a la parte de la iniciativa privada, y esto pues, lo hemos visto muchas veces en la parte de la construcción y específicamente en los sistemas inteligentes de transporte, pasa que primero pues sí nos aventamos a hacer cosas grandiosas, ¿no? Y ponemos en nuestros pliegos de concursos y todo eso, ponemos cosas espectaculares. Y luego a la hora de revisar los proyectos, pues pasan por alguien que se llama el gerente de finanzas. El gerente de finanzas dice, ¿sabes qué? Esto de pesaje dinámico pues está muy bonito, pero ¿qué crees? Me aparta mucho de mi punto de recuperación, me atrasa mi punto de recuperación de la inversión. Entonces, y ahí es donde empiezan las cosas a perderse, porque se pierde el punto de vista. Realmente, si lo vemos en el total, es cuando realmente ganamos. Entonces, cuando se parcializa eso es cuando pasa este tipo de cosas. Pues es importante que en el análisis de proyectos haya alguien con una visión muy, muy grande, que diga, pero no, esto no solamente te pega a ti, ¿no? Esto nos pega a todos. Ahora, digamos, herramientas como BIM no tienen ningún beneficio si el proyecto no tiene la organización adecuada y con la gente conocedora y los sistemas para obtener toda la información que se debe incluir en el BIM. Y si no lo haces y a tiempo, entonces el BIM es una herramienta cara que no te da nada. No es el BIM, es todo el sistema de manejo del proyecto. El BIM es la herramienta en la cual lo puedes ingresar y utilizar, pero si no tienes todo lo demás, el BIM es un gasto inútil. Yo estaba viendo que la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda estaba muy orgullosa porque tenían BIM y con el BIM iban a poder decidir mejor cuáles eran las inversiones. Decía yo, no pueden ser tan idiotas. ¿Cómo creen? ¿Con qué lo van a llenar? ¿No?
Entonces ahora contrataron dibujantes que dibujan muy bonito en el BIM, pero me dicen, es que no saben qué poner ahí, nomás lo hacen, lo manejan muy bien, pero no saben qué meter. Pues ¿cómo van a saber que les viene la información del proyecto por el Espíritu Santo? A ver, yo tengo un comentario, hay una pregunta, la que dice aquí abajo de cómo convencer a Hacienda, ¿no? O sea, ahí hay dos partes. A ver, ¿cuáles son los postulados importantes de la 4T? Transparencia y combate a la corrupción. 1, ¿no? Jóvenes construyendo el futuro. Gobierno austero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, la tecnología creen que sea, y a lo mejor vale la pena la encuesta, ¿creen que sea importante para el combate a la corrupción? Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, transparencia. Jóvenes construyendo el futuro. Y me voy a referir a la anécdota que les platicaba hace rato. Cuando yo estaba estudiando en la Facultad de Ingeniería, hace algunos añitos, el ingeniero Favela, Fernando Favela, que ustedes conocen, algunos de ustedes, me invitó a trabajar a ICA. Y entonces me mandaron a la división de maquinaria y compras, ¿sí? Yo tenía que seguir estudiando, entonces iba a la ICA iba a la escuela de 7 a 10, luego de 10 a 2 iba a trabajar y luego en la tarde regresaba a la escuela, ¿no? Y entonces lo que me pusieron a hacer es, yo soy ingeniero civil, no tenía pues nada que ver con la ingeniería mecánica, me pusieron a manejar información sobre producción de equipo. En aquella época pues había papel milimétrico, algunos de ustedes se acuerdan que hacíamos unas grafiquitas así, punto por punto. En fin. Bueno, al cabo de cierto tiempo me convertí en un experto en maquinaria. Ojo, no en arreglar motores, ¿sí? Pero sí en lo que es la utilización de maquinaria para ciertas obras o para ciertos procedimientos. Yo creo que la tecnología puede ayudar a los jóvenes construyendo el futuro. ¿Por qué? Porque en primer lugar la infraestructura está en todo el país, ¿sí? Si logramos meter a los chavos y se dan las plataformas tecnológicas y los chavos a utilizarlas, si vamos con el ejemplo que les pongo, pues al rato van a ser expertos en ciertas cosas, ¿sí? Pero además van a crecer con una mentalidad de ética y transparencia. Entonces es una cosa que me atrevo a proponer, y a lo mejor al colegio, porque pues ahí es donde empatamos algunas cosas, ¿no? Gobierno austero, platicábamos antes de entrar aquí que pues la austeridad dice ahí no hay que comprar computadoras y no hay que comprar software y no hay que comprar quién sabe qué, ¿no? Pues ¿cómo? A ver, espérate, o sea, si es precisamente lo que necesitas para combatir todo lo que dices que hay que arreglar, ¿no? Entonces, pues ahí hay unos mensajes un poquito diferentes. Y antes de concluir, tengo aquí un par de apuntes que no todo es tecnología, ¿eh? O sea, obviamente la primera cosa que necesita la 4T de la tecnología es administrar bien sus proyectos y sus contratos, más aparte de lo que acabo de decir. Pero hay otros temas, por ejemplo, tenemos que orientar a que los proyectos se analicen con un criterio de retorno de inversión. El que se baja en las licitaciones, lo más probable es que pierda su empresa, si no hay un criterio de retorno de inversión. Siguiente, las tecnologías no tienen que ser complicadas, hay que tener cosas sencillas, eso sería otra recomendación que yo haría, ¿no? O sea, los satélites aquí de mi amigo pues es otra historia, pero ya es para cosas mucho más sofisticadas, ¿no? El día a día no requiere tecnología tan complicada. Hay una cosa nueva que está saliendo que se llama la administración del cambio. Las cosas están cambiando tanto que se requiere una organización, tanto en las dependencias como en las empresas, que administre el cambio, porque si no, pues vamos a hacer bolas todos, ¿sí? Y yo agrego una que es la gerencia de proyecto, que creo que sería siempre una buena práctica, que es la que ayuda, ¿no? a que todo esto se aglutine bien, ¿no? Entonces, para la 4T serían o sea, yo creo que la tecnología pues, está ni mandada a hacer para poder cumplir con los postulados que se tienen, ¿no? Muchas gracias. Bueno, y las preguntas que no han podido ser contestadas en este momento, seguramente ya las detectaron y van a contestarlas
también con la misma plataforma. Y, la Héctor, sobre todo, ten la seguridad que la vamos a dejar muy, muy bien planchada. Muy bien planchada. Y les agradezco mucho su atención y, por supuesto, a nuestros panelistas su disposición, su trabajo. Muchas gracias.